Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos presentándoles el tema 12 fuentes y 70 palmeras después de Mara. Un tema apasionante en el que vamos a tocar la preciosa Torá, ¿verdad? Y vamos a disfrutar, yo creo, mucho en esta tarde, en esta bella tarde, ¿verdad? Cuando son aquí, pues poco más de las 5 de la tarde aquí en España, ¿verdad? Entonces vamos a estar con el capítulo 33 de Números, que es de donde toma nuestra historia base, nuestros versos base en el día de hoy. Y dice en Números 33, ¿verdad? Presentándolo todo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice en Números capítulo 33 así. Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraba a los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte de entre ellos. A todo primogénito también había hecho Yahweh juicio contra sus dioses. Sabemos que cada plaga representaba el abatir de un dios egipcio, ¿verdad? Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pijariot, que está delante de Balcefón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Jahirot y pasaron por entremedio del mar del desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Ahí está, Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon junto al desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Alús. Salieron de Alús y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataba. Salieron de Kibrot Hataba y acamparon en Hazerot. Salieron de Hazerot y acamparon en Ritma, ¿verdad? Y así una serie de entradas y salidas, para no cansarles, que dice, y al final salieron de Cades y acamparon, dice ya en el verso 37, y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el Cohen Aarón al monte Or conforme al dicho de Yahweh, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primer mes. ¿Verdad? Y sigue hablando de salidas. Es un capítulo muy largo. Entonces, para no serles canso, pues hemos mencionado la clave, que es que llegaron a acampar allí en Mara, ¿verdad? Donde estaban las aguas de Mara, ¿verdad? Salieron de Mara, dice, salieron de Pijarirot y pasaron, verso 8 y 9, y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán y acamparon en Mara. Ahí está. Mara significa amargura. Salieron de Mara, amargura. Cuando salieron de Mara, amargura, vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí. ¿Verdad? Entonces, en ese episodio de Mara, saben ustedes que hubo ahí un episodio de trifulca o rifirrafe entre los hijos de Israel, ¿verdad? Que se detalla a lo largo de la escritura. Si no me equivoco, está en el 32-24 del libro de Devarim, Deuteronomio. En el 32-24 dice:
consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Delante de fieras enviaré también sobre ellos con venenos de serpiente en la tierra, ¿verdad? Esto vino porque, según narra todo ese capítulo 32 de Devarim, dice, ellos me movieron a celos, dice el Eterno, bendito sea, con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de la tierra. ¿Verdad? Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, y en el verso 24 que hemos referido, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente, amargura, consecuencia de las aguas de Mara, simbólicamente, proféticamente, y de peste amarga. Ahí está, peste amarga, las aguas de Mara. Diente de fieras enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. ¿Verdad? Entonces, en este episodio de las aguas de Mara, ¿verdad? Donde se relata, que es a lo que queremos llegar, los entresijos de la trifulca que hubo entre Israel, ¿verdad? Entre Israel y el bendito sea. Y esto transcurre en Éxodo 15:22, ahora sí. 15:22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí está. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, fiebre ardiente, peste, ¿verdad? Peste amarga, como estaba profetizado. Por eso le pusieron el nombre de Mara, aguas amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, un madero, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mitzvot, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había, después de esta ministración gloriosa, ¿verdad?, de endulzar las aguas de Mara y alejar de ellos la amargura. Entonces llegaron a Elim, donde encontraron después de la amargura 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces es precioso, esto está en Éxodo 15 del 22 al 27. Entonces ahí hay una amargura que es sacada de circulación, se vuelve dulzura, ¿verdad? Ahí, durante ese peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, cuando llegan a Mara, encuentran las aguas amargas, se quejan ante Elohim, y Moisés responde orando a Elohim, y Elohim le muestra el árbol para endulzar esas aguas y que ya el pueblo pudiera beber. Entonces esto, que parece un episodio así histórico, encierra un gran simbolismo y profecía. Porque si nos vamos luego, a lo largo de toda la Escritura, vemos que en Apocalipsis 10:10 se relata que hubo también algo, en este caso un libro, no fue ningún madero o ausencia de madero, sino un libro, ¿verdad? Un libro que en el 10:10 de Apocalipsis, un libro que le sienta de esta manera a Johanán en la isla de Patmos, al desvelador del libro de la desvelación, ¿no? El escritor. Dice,
Entonces tomé el librito de la mano del mensajero y lo comí, dice Yohanan, el que recibió la desvelación. Entonces tomé el librito de la mano del mensajero y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Verdad? Fue lo contrario que en la Torá. En la Torá es en primera instancia agua amarga, pero se endulza. Aquí el libro es dulce, pero se amarga en el vientre del discípulo. Entonces tenemos a Ezequiel 3:3 que relata también lo mismo, pero en el orden inverso, porque nos dice de esta manera, Ezequiel 3:3, nos dice así Ezequiel, dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí, noten que son dos profetas, uno antes del Mashiach, que es Ezequiel, y otro durante el ministerio del Mashiach en adelante, que es Yohanan, ¿verdad? El escritor del libro de Apocalipsis. En este caso, entonces, Ezequiel come el rollo y le es dulce a la boca, ¿verdad? Y pues se produce el orden inverso de Yohanan, porque Yohanan era dulce, era... En el caso de Yohanan era dulce, pero se le vuelve amargo en su vientre, ¿verdad? En el caso de Ezequiel 3:3 lo toma y es dulce a su paladar, ¿verdad? Entonces, aquí, como digo, hay una gran profecía detrás, porque aquí representa que el Nuevo Testamento se tomó, como lo toma Yohanan, Juan, el del libro del Apocalipsis, el Nuevo Testamento se tomó dulce y a la ligera, ¿verdad? Se tomó como un pastel. Esto es dulce, esto es dulce, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento se tomó dulce y a la ligera y amargó a la postre el interior de más de uno. Amargó las entrañas de más de uno que tomaron el Nuevo Testamento, el Evangelio, como si fuera todo dulce y de una manera ligera, ¿verdad? Pensando en el sabor, ¿verdad? En la sabrosura de la dulzura del azúcar, ¿verdad? Pero lo que no sabían es que luego iba, como a Yohanan, como a Juan, en Apocalipsis 10:10, les iba a amargar el vientre. Iba a la postre a amargarles el interior, los intestinos de muchos desaprensivos. ¿Por qué digo desaprensivos? Porque desaprendieron lo que se había dado en el Tanakh. Como desaprendieron lo que se había dado en el Tanakh, en la Torá, en el llamado Antiguo Testamento, pues entonces ahora lo dulce se le convierte en amargo, porque cuando llega el Nuevo Testamento, el Evangelio, al interior de ellos que habían rechazado la Torá, se les vuelve el Nuevo Testamento amargo. Síganme la secuencia. Sin embargo, el Tanaj, el llamado Viejo o Antiguo Testamento, mal llamado, el Tanaj parecía amargo para muchos. Y sin embargo, aunque en primera instancia pareció amargo para muchos, ¿verdad? Sin ir más lejos, pues a todos los que reportaron un informe negativo cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿verdad? Las promesas de Elohim se les hizo amargas, se les hizo amargo porque vieron a los gigantes y no les enfrentaron. Entonces, para ellos, ¿verdad? El Tanakh se le hizo amargo, ¿verdad? Para más de uno también. Para más de uno de la época del Tanakh, de la época del Antiguo Testamento. Entonces, el Tanakh parecía amargo para muchos, sin embargo, los que perseveraron en la Torá,
acabaron descubriendo al Padre del amor verdadero, ¿verdad? No se dejaron llevar por la apariencia, por el sabor, por las papilas gustativas, por el paladar. Ese es el fallo. Guiarte por la papila gustativa. Saben ustedes que lo que mejor sabe normalmente es lo que más perjudica al organismo. El azúcar, el ácido úrico, ¿verdad? Entonces, el Tanakh parecía amargo para muchos y acabamos descubriendo al Padre del amor verdadero, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta representación de las cosas, en los rollos que se come por un lado Ezequiel y el que se come Yohanan, conectándolo a las aguas de Mara de la Torá, ¿verdad? Nos representa al cristianismo, porque representó al cristianismo, fíjense lo que les digo, porque esto parecería contrario, pero no lo es. Representó al cristianismo la Torá ritual amarga, que no tenía solución de continuidad si no venía el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo y lo quitaba. Porque entonces se quedaba en un ritual amargo, en un ritual de matanza, de matarifes en todos los sentidos, de criminales, ¿verdad? Criminales, que iban siempre a cobrarle la vida al inocente, si no había un stop, si no se presentaba el Cordero perfecto en el mundo. Entonces, lo que representó al cristianismo, en contra de lo que ellos creen, lo que representó al cristianismo es la Torá ritual amarga, no potable ni portable sin la dulzura del Mashiach, ¿verdad? Porque se quedaron desprovistos en el cristianismo del Mashiach, ¿verdad? Entonces no lo hicieron, como no pasaron, como no quisieron endulzar las aguas amargas del ritual amargo de la Torá con el madero de Yahshua HaMashiach. Entonces, como el madero no lo metieron en el agua amarga, pues entonces ya el Evangelio no fue ni potable ni portable. ¿Por qué? Porque no tenía la dulzura del Mashiach. ¿Dónde había que integrar la dulzura del Mashiach? El madero del Mashiach, en el agua amarga del ritual de la Torá. Entonces ellos no supieron poner el árbol en el agua amarga, ¿verdad? Y ¿cómo se quedó entonces el Evangelio, el cristianismo? En la Torá ritual amarga, ¿verdad? Junto con el judaísmo. Y al fin y a la postre hemos tenido un mundo judío en estas últimas centurias, no cristiano, ¿verdad? Para bien y para mal, es así. Entonces, para bien y para mal, porque tenía que ser así, para bien, porque todo ha redundado en encerrarlo todo bajo pecado para tener misericordia de todos, ¿verdad? Y para mal, pues porque nos ha tocado ver las abominaciones más grandes de la historia, la rebeldía quizá más contumaz de la historia, ¿no? Entonces, el judeo-mesianismo, no hablamos ya del judaísmo, porque el judaísmo se quedó pues precisamente en ese ritual de la amargura que no tiene solución de continuidad y en el que siempre van a pagar los inocentes, ¿verdad? Así es como entiende la vida el judaísmo y así es como quiere portarla. No puede portar dulzura, no puede potabilizar ninguna agua porque no tiene el madero, porque no tiene la redención. Entonces lo que van a aportar es un ritual amargo de Torá en el que siempre van a pagar los inocentes, los más inocentes, ¿verdad? Para fortalecer a los poderosos y a los hijos de los poderosos. Entonces de ahí van a tomar fuerza, ¿verdad? Con el sacrificio de inocentes. Entonces, el judeomesianismo no caló sino en crueles criminales verbales. ¿Dónde caló el judeomesianismo? Los judíos mesiánicos, que son los que recibieron, ¿qué recibieron? Pues más de lo mismo que recibió el cristianismo. Como no echaron
el madero en las aguas de la Torá, pues entonces no entendieron la dulzura del Mashiach y se quedaron al lado del judaísmo, que iba a perpetuar siempre el ritual amargo de la Torá, el sacrificio en el que iban a pagar inocentes. Entonces, el judio-mesianismo no caló sino en crueles criminales verbales. ¿Por qué son criminales verbales? Porque tienen que sacrificar al inocente, a los corderitos y a las corderitas. Tienen que seguir sacrificándoles como si no hubiera hecho acto de presencia el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, potabilizando el agua amarga de la existencia, ¿verdad? Ya van entendiéndolo, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, ese judio-mesianismo, que son crueles criminales verbales, que no perpetúan otra cosa que el ritual amargo de la Torá, porque han vuelto a ritual, para que vean que no entendieron al Mashiach, ni las ternuras, ni las dulzuras del Mashiach, porque no tienen un agua potabilizada, tienen un agua amarga. Entonces, ¿dónde han vuelto? Al ritual de la amargura de la Torá. Eso lo disfrazan de sidur, de sidurín, de frases hechas, de oraciones hechas, ¿verdad? Lo disfrazan de muchas cosas, pero realmente es amargo porque vuelven a un ritual, vuelven a rituales. Entonces es amargo de por sí, porque depende de un protocolo, ¿verdad? Ahora que vivimos en la época de protocolo, bueno, pues depende de protocolos, depende de oblaciones, depende de muchas muchas cosas exteriores, de un culto exterior, pero que no tiene interior porque no está potable, ¿entienden? Entonces, son criminales verbales en el judio-mesianismo, no echaron la dulzura del madero del Mashiach en el agua amarga del ritual, sino que dejaron que el ritual siguiera, perviviera, y tuvieron en nada al leño del Mashiach, al madero del Mashiach. Entonces retomaron el ritual de la amargura y tuvieron unas aguas de Mara sin madero, por lo tanto no son potables. Por eso son criminales verbales en todo lo que hablan. Si se mira bien, si se discierne bien, lo notas. ¿Por qué son criminales verbales? Porque tienen la amargura de Mara y no echaron en el agua el madero que endulza, el madero de Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, se acarrearon fiebre amarga, maldición, que está en la misma Torá que ellos dijeron rescatar o restaurar, pero se acarrearon maldiciones porque en la Torá había maldición y amargura, pestilencia, como hemos empezado leyendo, ¿verdad? En lo que hemos leído en el capítulo 33 de Números, ¿verdad? Que era pues eso, fiebre amarga, profetizado, peste, ¿verdad? Peste amarga. ¿Para quiénes? Pues para quienes no entendieran cómo endulzar el agua, y cuando se presentara el endulzamiento del agua en la persona de Yahshua HaMashiach no supieran echar el leño del madero, siempre beberían de un agua amarga. Entonces quisieron retomar el ritual de la amargura en el judío-mesianismo, Mara sin madero, ¿verdad? Amargura sin dulzura, ¿verdad? Y se acarrearon la fiebre amarga de la maldición en la misma Torá que dijeron ellos que iban a rescatar o restaurar. Y de esta manera se les produjo Isaías 5:20. En Isaías 5:20 dice así, mis preciosos y mis preciosas, dice, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno! ¿Qué ha dado el judío-mesianismo? ¿Qué ha dado el cristianismo? ¿Qué ha dado el judaísmo? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí está. ¿Cuándo se vivió esto? Más que en ninguna otra época. En la época de la inversión de los valores, ¿verdad? Por eso es tiempo de que la inversión de los valores sea invertida, ¿verdad? Y ya se quede en nada todo este pacto
judaico, ¿verdad? Todo este secretismo, toda esta masonería que se ha movido ahí para volver al ritual, volver a los rituales. ¿Qué es la masonería? Rituales. ¿Qué ha acabado siendo el cristianismo? Rituales. ¿Qué ha acabado siendo el judío-mesianismo? Ritual, ¿verdad? Es amargura. Entonces, pues hay de ellos, ¿verdad? Que han cambiado, ponen lo amargo por dulce y lo dulce, las palabras de la amada y las palabras de Yahshua HaMashiach por amargo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos precisamente eso, ¿no? Y así lo notaron los discípulos, ¿verdad? Tanto Ezequiel como Yohanan, ¿verdad? Que al final, como íbamos a vivir en una sociedad que ponía lo dulce por amargo, pues de ahí el contraste entre el sabor y el resultado en el organismo, en el intestino, en el interior, ¿verdad? Eso les tocó visualizarlos por medio del sabor y del efecto en el interior que tuvo, tanto en Ezequiel 3.3 como Juan, Yohanan en Apocalipsis 10.10. Porque íbamos a vivir en un mundo, ¿verdad? Vendría un mundo en el que iban a cambiar lo amargo por lo dulce y lo dulce por el amargo. Tremendo, ¿no? Iban a querer volver al ritual, teniendo al leño, teniendo el sacrificio del Mashiach perfecto para endulzar el agua de las existencias. Entonces, en Deuteronomio 32.24 es donde profetiza, ¿verdad?, lo que les viene a esos que desechan el madero del Mashiach, les parece poco, les parece poca dulzura y quieren volver al ritual. Quieren volver al ritual de un sacrificio de vacas, de sacrificio de pollos, de sacrificio del tercer templo erigido de nuevo, ¿verdad? Todos estos, dice Devarim 32.24, la Torá que ellos dicen, ¿verdad? Que ellos dicen que les sabe dulce, pues le va a amargar el vientre, porque dice de esta manera: serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Esto es, saetas de serpientes, ¿verdad? Serpientes que les iban a soltar su veneno y iban a hacer presas de estos que han querido volver al ritual, apostatando de la dulzura, de la ternura del Mashiach. Entonces, solamente después de Mara, ojo a esto, porque esto es el orden secuencial de la verdad, después de Mara, después de la amargura de la Torá ritual que se dio en el Tanakh, que se dio a Moshe, que se dio a Aarón, ¿verdad?, del sacrificio de corderos. Después de Mara, esto es representado en Mara, llegan a Mara, ¿verdad?, que es hasta donde lo podía conducir esa Torá ritual. ¿Dónde te puede conducir? A la amargura. ¿A la amargura de qué? Hombre, se entiende. Si tiene que pagar siempre un animalito inocente, pues es una amargura de vida, ¿verdad? Porque no es un sistema de equidad y justicia, es un sistema de emplazamiento a algo mejor, ¿verdad? Que iba a ser el leño, el madero del Mashiach, venido a las aguas, a las existencias, para endulzarnos, ¿verdad? Entonces, pero oigan la secuencia. Después de Mara es cuando, después de la amargura, después de las aguas amargas, entonces es cuando llegó Israel a las 12 fuentes. ¿Qué representan las 12 fuentes? Pues los discípulos, obviamente. Cuando se salió de la Torá ritual, llegó el Cordero Perfecto, endulzó las aguas, y ¿qué produjo ese leño que endulzó las aguas? 12 fuentes, que fueron 12 discípulos. Ahora, esos discípulos son coronados en la forma de los 144.000 sellados de este último tiempo. 12.000 de cada tribu, ¿verdad? Entonces, pero todo esto después de Mara de una Torá ritual, ¿verdad?, que se ha querido
que se ha querido resucitar en el judio-mesianismo. Una resurrección de la Torá ritual y una época de la mayor amargura que ha habido, una amargura de apostasía, una amargura de vender al Mashiach por conocimientos que ni llenan nada ni significan nada, ¿verdad? Son balbuceos judaicos de toda la vida, cantos de sirena, como quieran llamarlos, cuentos de caminos, cuentos de viejas, ¿verdad? Entonces, solamente cuando se pasa esa amargura, llegaron las 12 fuentes. Se pasa esa amargura porque el leño, el sacrificio en el madero de Yahshua HaMashiach, endulzó el agua. Entonces vienen las 12 fuentes, 12 discípulos. 12 discípulos en su manifestación perfecta, coronados en los 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu de este tiempo final, junto con los 12 discípulos, por supuesto que sí. Y después de Mara, las 12 fuentes dieron a beber porque las 12 fuentes estaban allí junto a ¿qué? Junto a 70 palmeras. ¿Qué representan las 70 palmeras? 70 naciones. Saben que 70 representa simbólicamente a lo largo de la Biblia a las naciones. Entonces, las 12 fuentes, primero los 12 discípulos y luego los 144.000 sellados, dan a beber endulzadamente, con la dulzura del madero del Mashiach, a las 70 naciones, a la completitud o plenitud de los gentiles. Y así todo Israel, porque todo Israel viene de esas 70 naciones, ¿verdad? Todo Israel sería salvo cuando entrara ¿qué? La plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles es Israel, el que vence con Elohim. Entonces, esas 12 fuentes dieron a beber, tuvieron allí las 12 palmeras, 70 naciones, 70 palmeras que regaban, ¿verdad? Esas 70 naciones en regadío, esas palmeras en regadío de las 12 fuentes endulzadas por el leño del Mashiach, ¿verdad? Entonces esas 70 naciones, 70 palmeras, representan la perfecta gentilidad, que cuando pasa a ser completitud y plenitud ya no es gentilidad, sino Israel, los que vencen con Elohim. Y entonces así la amargura del mundo se endulzó. La amargura del mundo, saben ustedes que agua viene de Yahweh, y Yahweh es existencia, que así se llamaba la madre de los vivientes, Eva. Yahweh, existencia, ¿verdad? Entonces, la amargura del mundo se endulzó, esas existencias, esas Yahwehs, ¿verdad? Para que pasara a ser amada del Mashiach, se endulzó en el madero del Mashiach. ¿Recibiendo de quién? De los 12 discípulos. De un agua potable y portable, que dieron ¿quiénes? Los 12 discípulos. No el judeo-mesianismo, que volvió al ritual, sino tomando de los 12 discípulos, para que el Ruach HaKodesh nos ministrara y nos llevara a toda la verdad, sacudiéndonos esa amargura de volver al ritual, ¿verdad? Entonces ya lo hemos aprendido. Entonces la amargura del mundo se endulzó con la obra en el madero de Yahshua HaMashiach. Entonces ya no más Yahuas, no más Evas amargas que obedecen a la serpiente, que ceden ante la serpiente, sino ya es una existencia, una Yahua endulzada. Ya no es amarga, ya no es Mara, sino que es ya una existencia endulzada, ¿verdad? Y entonces esto se refleja, y con esto terminamos ya este bello tema, en Juan 4, 13 al 14, Juan 4, 13, 14, que dice así ya para cerrar, dice, respondió Yahshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. ¿De qué es esta agua que está refiriéndose? ¿Volverá a tener sed de qué agua? De la Torá ritual, del ritualismo, de la masonería, del protocolo, del ritualismo, de las oblaciones, de lo exterior, de un culto exterior, exterior para exteriores, exterior para apariencias. Quien beba de esa agua, quien bebiera de esa agua, volvería a tener sed. Esa es la amargura. Esa es la amargura. Claro, ¿por qué la gente no se ve nunca harto de pecado, de hacer el mal, de mentira, de envidia? Porque están bebiendo de un agua amarga, ¿verdad? De un agua amarga. Y el agua amarga, ¿verdad? No quita
la sed, sino que cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, volvería a un ritual, volvería a un mundo de las apariencias en el que nada llena. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Mashiach de mi vida, Mashiach también de la vida y de la referencia e inspiración de toda su amada. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿verdad? Que yo le daré, porque Él es en la obra del madero quien endulza las existencias, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, endulzada en el madero, en su sacrificio perfecto, para que no tuvieran que pagar inocentes, ¿verdad? Que no tuvieran que estrangular a inocentes, que no tuvieran que amargarle la vida a pobrecillos, corderitos y corderitas, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿verdad? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ya no tienes que beber en otras fuentes que no te quitan la sed, porque el culto exterior, el ritual, el ritualismo, y ya no por decir el culto satánico, por supuesto que sí, el alimentarse de la inocencia de la gente, de la inocencia de los niños, el beberse y el comerse espiritual, anímicamente, incluso físicamente a los niños, pues a esa gente no le quita la sed, por supuesto que no. Lo que le da es una sensación de adrenalina, ¿verdad? Pero realmente no quita la sed, ¿verdad? Ni el culto religioso no te quita la sed, porque no hay completitud, no hay llenura, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Yahshua HaMashiach, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, te aseguras una fuente de agua de vida eterna, de llenura, de gozo, ¿verdad? Donde ya no te es necesario matarte de sed, ¿verdad? Meterte en desaprender Torah, meterte a desaprender a Yahshua HaMashiach, a desaprender el leño, a volver al ritual, todo eso es amargura, ¿verdad? Como amargura es vivir de espaldas a la redención de Yahshua HaMashiach y de ese leño, porque si vives de espaldas a ese leño que endulza tu existencia, vas a estar siempre en amargura, ¿verdad? En prisión de maldad y en amargura, como se le dijo a aquel mago, ¿verdad? ¿Y cuántos habrá iguales, verdad? ¿Cuántos cabalistas y cuántos ritualistas habrá de esa manera, verdad? En prisión y hiel de amargura. Bueno, y hasta aquí, 12 fuentes y 70 palmeras después de Mara. Shalom a todos, buenas noches, abrazos y besos para todos y todas.